abogado y ex procurador César Azabache para hablar de este momento tan difícil de la democracia peruana. Buenas noches, César, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Paola? A tus órdenes. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo se sale de esta crisis? ¿Cómo se va más allá y se evita, digamos, romper con una democracia que es como un cristal que debemos cuidar los peruanos siempre? Bueno, la primera pregunta es cómo salimos de algo que no sabemos qué es en todo su entorno, ¿no? El sábado voy a publicar una conversación con Carlos Rivera en la que encontrábamos que de varias maneras la violencia que tenemos delante tiene algo en común con lo que nos pasó en materia de corrupción, ¿no? Y es que no vimos, estuvimos ciegos, no vimos cómo se acumulaba durante los más de 20 años que han pasado desde la transición que autoproclamamos como transición, ¿no? En el 2000 nos enamoramos de la fantasía de creer que, acabado el régimen de los 90, podíamos establecer un sistema institucional equilibrado, reflexivamente. Inventamos foros, inventamos mesas, instalamos la Comisión de la Verdad, creamos las Procuradurías Anticorrupción y nos convencimos a nosotros mismos que podíamos resolver el problema de la corrupción, que podíamos resolver el problema de la regionalización, que podíamos resolver nuestra falta de memoria sobre la cuestión de derechos humanos y violencia. Y mira dónde estamos, ¿no? Nos estalló la verdadera incubación de los casos de corrupción, primero con la crisis de gobiernos regionales en tiempos de Humala, 14-15, y nos volvió a estallar la cuestión de la violencia en Bagua, antes de esta crisis, ¿no? No hemos estado mirando lo que está pasando en nuestro país, no hemos adoptado dispositivos para estabilizarnos y ahora estamos en plena explosión. Para salir de esto, primero que tenemos que terminar de entender exactamente qué es. Y, Paola, es muy difícil hacerlo en un esquema cuya expresión institucional, Congreso y Gobierno, están de un lado no mirando lo que ocurre y del otro lado, en mi impresión, apostando y reflexivamente a confirmar un modo de imponerse y sostenerse no inclusivo. Porque todo lo que estamos viendo es un simple ejercicio por mantenerse atornillados a sus sillas la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, en este instante yo creo que en este momento, hoy, esta noche, no tenemos una solución. De hecho, hoy día el centro de la violencia no ha estado en Lima, ha estado en provincias, ¿no? Tenemos aeropuertos, que lo acabas de decir, van a tener que estar cerrados porque ha habido conflagraciones de nuevo. Tenemos de nuevo personas muertas fuera de la capital. Y bueno, y en Lima tenemos una situación que no ha terminado, pero que lo que deja en evidencia es el tamaño de la cantidad de personas que están dispuestas a salir a la calle, a exponerse, por dejar una idea en claro. Y es que quieren que Dina se vaya. Y Dina Boluarte tendrá que irse. Lo que no hemos resuelto es qué sigue después de una eventual renuncia de Dina Boluarte. Lo que no hemos resuelto es en qué condiciones institucionales el gobierno puede notar que no es sostenible o que solo es sostenible por muy poco tiempo. Porque claro, creo que hay, ya sí, digamos, perdóname, solo cierro la idea con esto, ¿no? Creo que en este momento ya la situación de protestas deja en claro que no se refiere a Castillo. Castillo pasó a la página 12 de nuestras prioridades políticas. En este momento las protestas se refieren a Boluarte y a la insostenibilidad del gobierno que ha comenzado matando personas, más de 50. Lo que no tenemos claro es que sigue al día en que Boluarte decida renunciar. ¿Quién va a gobernar la transición esta vez? Si en el Congreso anterior, la caída de Merino, apareció casi por azar la fórmula Sagasti que se pudo establecer, creo que al día de hoy no estamos visualizando cuál es la fórmula alternativa para esa transición. Pero creo que ahí da un salto extra. Asume que la salida o la renuncia de la presidenta Dina Boluarte es inminente o va a pasar, y yo creo que eso todavía hay un espacio. Mi pregunta va a lo siguiente: ¿hay un espacio todavía de oportunidad para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para hacer algo hoy, para salir a las 10 de la noche un mensaje al país, para anunciar algunos cambios, para anunciar una comisión de la verdad a los 50 muertos? ¿Hay algún espacio para la presidenta Dina Boluarte que no pase por la renuncia? Un espacio conformativo, dices tú. Bueno, ¿cómo se crea un espacio conformativo, Paola, con más de 50 muertes encima? El problema es ese, el problema es que el nivel de violencia que el gobierno ha dejado, impulsado o tolerado desplegar en este
más de un mes que viene desde el estallido de la violencia es demasiado grande para que el gobierno pueda ser parte de una fórmula que estabilice las consecuencias de su propio comportamiento. El tiempo de vida de un gobierno en estas condiciones, más de 50 muertos encima, es por definición corto. Por eso digo que en este instante, en realidad el ejercicio duro está en generar una fórmula, no la tenemos, que asegure una transición mínimamente equilibrada hacia las siguientes elecciones. Fernando Tuesta, por ejemplo, que fue uno de los grandes defensores del ciclo de 9 meses, para nuevas elecciones, ya cambió de punto de vista, ya notó que es imposible sostener esto por tanto tiempo y ha empezado a lanzar la idea de elecciones cortas, aceleradas, con lo que tenemos, porque no hay más y porque nada más parece ser sostenible. La pregunta, repito, sigue siendo cómo formulamos o cómo generamos una fórmula que pueda equilibrar las condiciones de una transición mínimamente ordenada, mínimamente inclusiva, que por lo menos nos permita tirar los dados de nuevo. Es todo lo claro, lo que ha pasado también es que ha habido un paquete de leyes que han desequilibrado la relación Congreso-Ejecutivo a la par de que el gobierno de Castillo, digamos, estaba en caída libre en la popularidad y es un país que embalsamó muchísimos pedidos después de la pandemia. Creo que todo se juntó a la vez y, digamos, y tenemos lo que tenemos hoy. Pero ¿usted no le da un espacio todavía al gobierno de Dina Boluarte para, digamos, seguir en el poder? Creo que hay que reconocer que esto que se ha embalsamado y está estallando es anterior a la pandemia. Creo que no lo vimos, creo que no tomamos totalmente en serio lo que significaba Bagua como indicador de que las relaciones centro-resto del país no estaban caminando. Creo que el enorme saldo de casos impunes de violencia y movilizaciones sociales ha sido invisibilizado y tenemos que reconocer que nos hemos mantenido encima de esa impunidad sin darle ningún espacio. Entonces creo que esto no es de la pandemia para acá, que es lo que viene más atrás. Las relaciones Ejecutivo-Parlamento se rompieron en el 16, ¿no? El primer ejercicio de un Parlamento con una mayoría absoluta que a lo que se dedicó fue a confirmar la fuerza perversa de esa mayoría, desde el momento en que se sacó a Saavedra del Ministerio de Educación en adelante. Creo que también tenemos que reconocer que el cierre del Congreso del 19, más allá de las cosas que hayamos dicho en el 19, fue un pésimo negocio. Lo terminó de cancelar un sistema institucional que desembocó en el Congreso del 20, en la antesala de Merino, ¿no? En todo ese marco creo que llevamos demasiado tiempo corroyéndonos, Paola. Y en este instante voy a volver a decirlo, con 50 muertos encima, 50 muertes además producidas en un espacio como el que tenemos ahora en términos de sociedad de comunicación, en el que incluso la enorme actitud regresiva que tenemos en la relación capital-interiores es inviable, ¿no? En el que podemos ver en tiempo real lo que estamos depreciando, que es una cosa que no pasaba en los 80. Sí, estamos viendo Huancayo. Ese es Huancayo. Sí, ¿te das cuenta? Más, pon punto de hoy día. Mira el aeropuerto de Arequipa, el día de hoy, lo que pasó en las afueras del aeropuerto de Arequipa. En ese marco, no veo, honestamente, Paola, no veo condiciones en las que la duración del gobierno Boluarte pueda agregar valor institucional que equilibre esta escena. Creo que su salida es una condición sine qua non para poder tener algún equilibrio, pero insisto en decirlo, lo que no tenemos, no hemos sido capaces de generar es un esquema alternativo que nos pueda equilibrar con un Congreso que tiene las características que tiene, ¿no? Claro, y ahorita, o sea, digamos, es como curar a un enfermo para que no se muera, mientras estamos tratando de solucionar que la casa no se incendie. Más o menos ese es el ejemplo, ¿no es cierto? Sí, o incluso un poco peor, ¿no? Tenemos que rescatar al herido de la casa que se incendia y la única opción que tenemos es dinamitar la casa. Entonces, ¿cuál es la opción, no? Bueno, digamos, me encantaría decirte, no Paola, soy tan pesimista como usted. Te digo, esta noche estoy absolutamente pesimista, porque esta noche no encuentro a un Congreso que esté en posición de idear una fórmula de transición que tendría que pasar por la renuncia a la mesa directiva y por el empoderamiento anticipado de una presidencia alterna. Bien, ¿quién puede ocupar esa presidencia en las condiciones de un Congreso que está ahora ocupado tratando de recuperar la bicameralidad, que, digamos, puede ser una idea con la que he simpatizado toda la vida, pero hoy, ahora, en este momento,
con ese nivel de movilizaciones, ponerse a discutir si bicameralidad o si voto de confianza, cuando lo que hay que decidir es cuál es el momento más rápido para tener elecciones, cuando lo que hay que decidir es cómo renovar una mesa directiva que pueda por lo menos abrir una imagen de posibilidad de diálogo. Claro, tenemos ahorita un tuit del presidente del Congreso, José Williams, donde señala que les pide que no ejerzan la violencia, que ejerzan su legítimo derecho a la protesta y actuando con sumo respeto a nuestra democracia. El siguiente tuit, por favor. Invoca a nuestras fuerzas del orden a garantizar la seguridad pública, necesita diálogo, unidad y la construcción de un futuro común, pero no dice nada de adelantar las elecciones, que está en sus manos, ¿no? La segunda legislatura. Nada de modificar la conformación de la mesa directiva o abrir un espacio de consulta para poder configurarla con lo poquísimo que tiene el Congreso en términos de valores institucionales agregativos. Digamos, es el Congreso que acaba de hacer el fraude en el Constitucional para terminar de tumbarse la SUNEDU. Es ese Congreso en el que tenemos que... Sí. O sea, es el Congreso que se juntó con el Tribunal Constitucional en el recreo para pegarle a la SUNEDU. Básicamente es lo que pasó, ¿no? En mitad de ese estallido, En mitad de ese estallido. Y sin embargo, Paola, es ese el Congreso con el que tenemos que definir esa puerta de salida. Entonces sí, voy a decir que quiero pensar que en los próximos días vamos a poder encontrar una manera de equilibrar ese desorden con este Congreso, porque es el único que tenemos. Y porque, Paola, no tenemos alternativa. No tenemos alternativa, no hay manera de generar una vía no constitucional para estabilizar una crisis institucional. Es una especie de oxímoron, una tontería pensar que fuera de los canales institucionales vamos a crear institucionalidad. De modo que necesitamos una especie de vara mágica que permita que alguien en el Congreso entre en razón y pueda empezar a organizar una sustitución de la mesa directiva para la crisis que cree el contexto en el que la renuncia de Dina Boluarte sea posible. En esta semana es la semana de representación del Congreso. Están en todo el país, menos donde deberían estar, que es empujando al presidente Williams para hacer la segunda legislatura que confirme el adelanto de elecciones a una fecha que ya no es abril 2024 porque ya no es realista. No es realista. ¿Dónde encontramos la varita mágica? Bueno, la varita mágica habrá que construirla en función al modo en que podamos generar información sana sobre lo que ha pasado hoy día. Mañana tendremos las primeras mediciones que establezcan cuántas personas se han movilizado en Lima. Mañana probablemente podamos tener lecturas de esta tarde que pongan el énfasis no en los puntos críticos de confrontación, que son los bordes de la manifestación, digamos, históricamente, de los 90, el borde del Parque Universitario, por ejemplo, o los alrededores de la Avenida Bancay, sino que puedan describir lo que pasó en la Plaza San Martín, en la Plaza 2 de Mayo, en el Parque Kennedy de Miraflores. Dependemos en mucho del modo en que se desplace esta movilización que está yendo por Avenida Salaberry hacia Miraflores para poder tener una imagen de lo que significa movilizarse y tener una idea en común. Porque voy a insistir en decir esto además, Paola, esto hace mucho que no es sobre Castillo. Esto es sobre las condiciones que siguen a los más de 50 muertos que se han registrado en este periodo. Desde el día 2 ya no era sobre Castillo. No tiene nada que ver Castillo en esta movida. Bueno, César Azabache, ex procurador, abogado y un ciudadano preocupado por lo que nos estamos viviendo en estos momentos. Que vengan mejores días y hasta la próxima. Un abrazo, Paola. Cuídate.